Hola, hoy les quiero conversar sobre la culpa, cómo esto nos maneja nuestras emociones, cómo nos maneja nuestra vida y lo malentendido y malinterpretado que está a nivel en líneas generales. Y yo quiero comenzar esto con lo que significa la regulación de los sistemas. Todos los sistemas necesitan o hacen de manera automática la autorregulación, es decir, el equilibrio. Nuestro cuerpo está todo el tiempo buscando el equilibrio en la temperatura. El equilibrio no quiere decir que el cuerpo buscó la temperatura y ya se queda ahí. Está todo el tiempo autorregulándose porque está todo el tiempo en movimiento. Si yo paro el movimiento, pues no estoy viva. Por eso es que todo sistema necesita siempre este proceso de autorregularse, porque en cualquier movimiento siempre va a haber ese proceso de buscar el balance, el equilibrio, que es donde el sistema se siente más sólido y menos pesado. En el caso de los sistemas familiares, la culpa es un proceso natural que se busca para poder compensar y buscar este equilibrio. Cuando hay exceso de culpa, pues el sistema se ve desbalanceado o desorganizado y eso impacta de una manera u otra al ser, ¿no? Entonces, una de las formas que yo he visto en mi práctica constantemente para poder compensar a la madre desde que somos chiquitos es la culpa, que luego vamos a experimentar cuando somos adultos, hacia los demás, la culpa hacia mis hijos, la culpa hacia mis amigos, la culpa hacia mis relaciones, porque fue como la manera que yo aprendí de chiquita a compensar las emociones de mi madre. Entonces, por ejemplo, quiero hablar de esto porque he tenido recientemente clientes con esta densidad, con esta desproporcionalidad de la culpa. Yo no estoy queriendo decir que la culpa se quita. De hecho, la culpa es un ente autorregulador de tu propio equilibrio para relacionarte con el otro. Lo que sucede es que cuando hay un exceso, entonces ahí es donde viene el desbalance y puede incluso hasta ocasionar ataques de pánico, ansiedad, psicosis, etc. Entonces, el otro lado digamos, para compensar la culpa está la inocencia, que es como el término que Bert Hellinger siempre usa de culpa versus inocencia. La inocencia es como dejar libre a la misma relación o a la misma compensación que se suelte sin yo sentir, o sea, como que soltar la carga, ¿no? Y en ese sentido la balanza se pone como en el medio, en equilibrio. Entonces, como digamos, de alguna manera la culpa viene como a compensar aquello que no, o sea, que del otro lado, que además en el caso de la madre, por ejemplo, cuando hablamos al principio, si mi madre sufrió mucho, si mi madre tiene un impedimento, o si ella de alguna manera no pudo sostener la vida de uno de sus hijos, entonces esa culpa es transferida hacia el otro hijo o hacia esa persona, y entonces de alguna manera sí yo logro que mi mamá esté equilibrada para que ella me pueda seguir manteniendo. Entonces, específicamente quiero hablar de un caso de una clienta cuyo hermano se murió cuando tenía 8 años y ella era menor y percibió toda esta instancia, y sobre todo percibió el miedo de su madre a lo largo de la vida de este niño, de la posibilidad de perderlo, hasta que, bueno, lamentablemente, digamos, así ocurrió y perdió la madre a este niño. Y esta hija, que es mi cliente, cuando tiene su hijo se manifiesta un proceso de culpabilidad exacerbada, que empieza con ataques de pánico y miedo, pero luego pueden sentir esta culpa profundamente y esta culpa la llena de muchísima ansiedad. Y eso lo experimentamos muchísimo, la culpa nos da mucha ansiedad. Entonces, cuando vamos hacia el sistema y vemos dónde fue que ella compensó con esa culpa a su madre, ella puede realmente verse y decir, bueno, puedo elegir, ¿no? Puedo elegir soltar esto, porque definitivamente ya no está ayudando, ya no me está ayudando a mí en este momento. Me ayudó en aquel entonces para poder compensar a mi madre, pero en este momento no me está ayudando. Y entonces empieza a bajarse los niveles de ansiedad, porque entra en proceso lo que llaman la inocencia, lo que llamamos la inocencia. Es como
el proceso libre de la vida donde yo necesito soltar e inocentemente voy como dejándome o permitiéndome vivir la experiencia sin inconscientemente sostener ese castigo. Entonces, yo no considero que la culpa sea como un término netamente negativo y que se quite completamente. Es como el cuerpo lo necesita, así mismo como el cuerpo necesita el frío y el calor para poderse regular, asimismo necesitamos la culpa y la inocencia para poder regularnos, estar en el equilibrio. Y en el equilibrio, digamos, podemos caminar en el sentido de que o sea, la culpa hasta cierto momento es sano para poder, es como cuando voy a pescar, ¿no? Que yo suelto y agarro, y en ese proceso obtengo el pescado. Es lo mismo, ¿no? Es como lograr compensar, soy libre completamente con la inocencia y agarro un poco con la culpa, ¿no? Como esta culpa que ya la puedo obtener conscientemente sin hacerme daño. La culpa donde me hace daño, igual que la inocencia completa donde me hace daño, es cuando yo soy inconsciente y la ejerzo, ¿no? Y en ese sentido, pues, es como puedo llegar a un equilibrio entre los dos. Inicialmente, esto pasa automáticamente, pero lo que al yo obtener el conocimiento de mi sistema y obtener el conocimiento de mis propios programas y de mis propias formas como equilibrar, yo voy obteniendo conciencia, y en esa misma medida que voy obteniendo conciencia, yo voy como dominando de alguna forma ese soltar y sacar, soltar y sacar. Es como un movimiento que se produce solo y que solo se genera cuando tomo conciencia de lo que me pasó o de lo que pasó en mi familia. Y por último, quería como que yo hago este análisis siempre con el cuerpo, porque me parece muy fácil como retenerlo así. Es como, yo le decía el otro día a mi hija, bueno, si queremos lograr el equilibrio, tenemos que apretar bien el abdomen, ¿no? Los abdominales, ¿sí? El abdominal, lo del centro. Entonces, si yo hago un ejercicio, y lo pueden hacer ahorita, si yo levanto un pie, de una manera así, buscando el equilibrio, y suelto el abdomen, inmediatamente empieza el cuerpo a desbalancearse, como ven mi cuerpo ahorita. Ahora, si subo un pie y aprieto el abdomen, estoy más equilibrada, estoy en el centro, pero tiene que haber como un reconocimiento, tiene que haber una acción de mi parte, un ejercicio de voluntad para yo mantener esto aquí apretado. Entonces, lo que se necesita para equilibrar y liberarnos de la culpa e irnos a la inocencia y también liberarnos del exceso de inocencia es justamente un acto de voluntad, una acción consciente de quedarme en el medio, de pretender, es como de centrarme en el medio, de apretar en el abdomen donde tengo que apretar para poder continuar el equilibrio. Y ahí es donde puedo realmente avanzar hacia donde quiero avanzar desde el punto de vista emocional, desde el punto de vista familiar, desde el punto de vista colectivo incluso. Bueno, espero que cualquier pregunta que tengan, yo sé que son conceptos que son muy profundos, son conceptos que inicialmente es muy difícil de digerir, pero yo estoy segura que con sus preguntas pues se los voy a ir aclarando. Así que bueno, espero sus preguntas en el post. Sí, en comentarios. En comentarios también me pueden hacer ahí, y ahí entonces iniciamos una conversación que es tan importante, el tema de lo que es la culpa y la inocencia. Chao.